Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Gustavo Cisterna, soy profesor de Ciencias Naturales y la clase de hoy será números cuánticos y configuración electrónica. Este contenido corresponde al nivel de primer ciclo o primer nivel medio. Nosotros habíamos visto en clases presenciales algunos conceptos que eran bastante interesantes. Uno de ellos corresponde a los modelos atómicos. Aquí presentamos el modelo atómico de Bohr, pero nosotros previamente habíamos visto Rutherford, Thomson, Dalton, etc. Donde nos entregaba mucha información o cómo la historia de la humanidad se ha encargado de investigar o resolver algunas inquietudes acerca del átomo. A partir de todos esos trabajos científicos se llegó a un consenso de una estructura atómica, donde tuvo una estructura, ¿verdad? Donde habían dentro de ella partículas subatómicas, donde aquí se encuentra en la imagen, donde están los protones, se encuentran en el núcleo, al igual que los neutrones, y que alrededor, que giran constantemente alrededor del núcleo, valga la redundancia, corresponden a los electrones. Estos circulitos que aprecian aquí son los rieles donde circulan estos electrones, que se denominan orbital. Otro tema también importante que hablamos en las clases presenciales fue la determinación del número atómico o el número másico. O más que determinación, es saber qué significa el número atómico y el número másico de los elementos. Donde está aquí puede haber sido cualquier elemento, un oxígeno, un nitrógeno, un fósforo, etc. Donde vamos a recordar un poquito que el número atómico corresponde a al sello o a la identificación de cada elemento, ¿sí? Es único del elemento, ¿sí? Por ejemplo, para el oxígeno es 8, para el carbono es 6, etc. Donde también nos entregaba la información que era la cantidad de protones que tiene presentes el átomo. Mientras que el número másico es la masa, como dice, valga la redundancia, su nombre. Y aquí hay una sumatoria de estas partículas subatómicas, que es la sumatoria entre protones y neutrones. Y nos faltan electrones, pero nosotros las sacamos de manera indirecta, donde decíamos, si este elemento es neutro, donde no hay ni un positivo ni un negativo al costado derecho del elemento, nosotros asumimos de inmediato que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Ahora, dentro de la tabla periódica, que lo vamos a ver más adelante y que se lo voy a dejar adjunto en este video, el número atómico en la tabla periódica frecuentemente se encuentra en el costado arriba izquierdo, ¿sí? Y el número másico en el costado derecho, en el arriba derecho. Bien, comencemos con la clase de hoy. Números cuánticos. Corresponde a la descripción del electrón de un sector probable en el que se encuentra dentro del átomo. Nosotros no podemos, decir específicamente dónde se encuentra el átomo, pero sí podemos decir que existe una probabilidad de poder encontrarlo. Esa descripción, o un sector probable donde se encuentra, se basó a través de una fórmula, ¿ya? Se obtuvo de una ecuación que fue realizada por el austriaco Schrödinger, ¿sí? Se ve un poquito engorrosa, pero vamos a ver que a partir de toda esa ecuación bastante compleja, se obtienen valores bastante concretos. Esta ecuación permite obtener los orbitales y su energía, que son los números cuánticos en sí. Y vamos a ver que existen 4. Aquí se hacen presentes 3. Aquí ustedes me dirán, pero profe, si son números cuánticos, y aquí veo letras. Pero esos números tienen asignado, estas letras, tienen asignado unos números, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a ver dentro de nuestro átomo cuál es su energía, dónde están ubicados los electrones, qué orientación, espacio y forma tienen estos orbitales donde circulan los electrones. Y aquí podemos ver una imagen bastante complicada, pero vamos a ver una parte, de la corteza dentro de esta estructura. Porque si nosotros entramos en profundidad a comprender todo esto, nos llevaría varias horas de clases. Comencemos con el primer número cuántico, que corresponde al principal o energético, simbolizado con la letra N, que indica la distancia que existe entre el núcleo y el electrón. Es decir, si yo tengo este ejemplo que está aquí, esta nube es más o menos rosada, corresponde al núcleo, mientras que estos puntitos que están aquí en lila corresponden a los electrones. Por lo tanto, la distancia que existe entre el núcleo y los electrones está involucrado
el número cuántico, perdón, n. Nos permite saber qué tipo de tamaños tendrá el orbital, si es más pequeño que el otro, etc. Por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta que el nivel de energía, a medida que aumenta el número, la forma del orbital aumenta. Por lo tanto, aquí podemos darnos cuenta que el número indica la cantidad de energía. Y esta letra, que está acá, me va a indicar la forma, que lo vamos a ver en el siguiente número cuántico. Pero nos falta todavía profundizar un poquito más acá. Los orbitales se observan como capas que están alrededor del núcleo. Así es, sabemos que aquí está el núcleo y aquí alrededor se encuentran las capas. Si nosotros habíamos dicho en un inicio que los puntos corresponden a los electrones. Por lo tanto, aquí hay electrones, aquí hay electrones y acá hay electrones, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí podemos ver más capas todavía donde hay electrones. Su valor se expresa con números enteros positivos, es decir, que ese valor puede ser desde el 1 hacia el infinito. Aquí podemos tener 3 valores en el ejemplo. Y esto corresponde a número cuántico principal o energético n, energía. El segundo nivel o segundo número cuántico, perdón, corresponde al secundario o L, no es una E, es una L, que va a indicar la forma tridimensional que poseen los orbitales. No siempre va a ser una forma circular, sino que pueden tener otras estructuras, ¿sí? Como en verdadera humita que se colocan los varones en una ocasión formal. Puede tener otras formas. Siempre el número L secundario, ¿sí? Secundario L, es menor que el número principal n. Eso es un hecho, ¿sí? Y lo vamos a ver en ejemplos más adelante. Cada forma de orbital se le asigna un determinado valor. Como ustedes pueden observar, cuando tiene una estructura, si nosotros hacemos como encerrar todos esos puntitos, toma una estructura bastante circular. Mientras que este orbital toma una estructura como si fueran dos pelotas fusionadas. Esta que es solo un círculo se le denomina orbital tipo S, mientras que esta estructura se le denomina orbital tipo P. Bueno, existen varias formas de orbitales, ¿sí? Donde la tipo S, ya la habíamos escrito anteriormente, tiene una forma circular. La de tipo P tiene una estructura como una humita, pero acá puede tener distintas distribución acorde a un plano cartesiano. Plano cartesiano es básicamente donde existen unos ejes que pueden distribuir arriba hacia abajo, izquierda a derecha, o puede ser al frente o adelante, etc. Como que es una estructura tridimensional, por eso se dibujan estos planos. También está el orbital tipo D, y su complejidad es mayor, ahora aumentan los planos, y el orbital de tipo F es mucho más complejo y con, digamos, todos los anteriores están concentrados en el tipo F, es decir, tiene un tipo de complejidad mucho más alto. Pero no se preocupen, nosotros nos vamos a ver o vamos a hacer planos, sino que nosotros los tenemos que preocupar solamente de identificar cuando veamos un elemento si va a tener de configuración tipo S, tipo P, tipo D, tipo F, con la configuración electrónica, que es un tema que vamos a hacer a continuación. Perdón, más adelante. También vamos a buscar o vamos a ver la relación entre el número cuántico n y L. Estas son las formas orbitales tipo S, tipo P, tipo D, tipo F, donde a ellos se le va a asignar un valor, como le había dicho cuando vimos la ecuación. De tipo S, cuando la forma de tipo S es, valga la redundancia, tipo S, va a tomar un valor 0. Cuando la orbital es de tipo P, se le asigna un 1. Cuando es un orbital de D, es 2 y F 3. Ahora, ¿cuántos orbitales, estas rieles donde giran los electrones va a haber por forma del orbital? En el caso S va a ser 1. En el de tipo 3 va a haber 3 orbitales. Mientras que en el D van a haber 5 y el F 7. Por cada orbital recorre 2 electrones. Uno para el sentido, uno para un determinado sentido y el otro para el otro sentido. Por lo tanto, por cada orbital van a haber 2 electrones. Si existen 3 orbitales, van a haber 6 electrones. Si van a haber 5 orbitales, van a haber 10 electrones.
y así sucesivamente. Con el 7, 14, y si hubiera 8, hubieran 16, etc. Una relación que va llevado de la mano n y l. Por lo tanto, si tengo este de tipo S, ¿sí? Yo digo automáticamente que su valor L es 0, ¿sí? Y como tiene una sola estructura, ¿cuántos electrones van a obtener ese tipo de estructura? 2. Veamos el tercer número cuántico, que corresponde al número cuántico magnético y se abrevia con M. Indica la orientación espacial de un orbital, por lo que puede tener un valor positivo o negativo o incluso 0. ¿A qué se refiere? Estos ejes, como uno ve en los planos cartesianos, no solamente existen números positivos, sino que también está el 0 y está los números negativos, como la típica flecha o la coordenada de z, ¿cierto? Que en matemáticas se ve mucho. Se establece mediante un eje de coordenadas, como se expresa en esta imagen de aquí. Tenemos varios ejes y por lo tanto está estrechamente relacionado con el número secundario, que es el valor L. Veamos un ejemplo. El orbital tipo S, como solamente pueden haber dos electrones, siempre va a ser 0. Es decir, si yo tengo un electrón o dos electrones como máximo, siempre van a estar en la posición o en la parte espacial del átomo en 0. El orbital tipo P puede tener tres ejes o tres dimensiones. Puede estar en el -1, en el 0 o puede tener en el +1. Aquí pueden caber en el tipo 3 6 electrones, 2 por casilla. ¿Sí? Puede entonces estar dentro del -1, 0 o +1. Ya vamos a ver cómo se llenan o completan estos círculos. El de tipo D va a tener 5 lugares o espacios para poder ser completado, que va desde el -2 hasta al +2. Y el de tipo F va a estar desde el -3 hacia el +3. Por lo tanto, si nosotros recordamos que por cada casilla o por cada orbital solamente tiene una determinada cantidad de electrones, de tipo S van 2, ¿cierto? Entonces aquí caben muy bien los 2. Aquí en el tipo P eran 6, entonces 2 por cada casilla. Aquí van 10, 2 por casilla nuevamente. Y aquí 14, nuevamente por 2P, 2 por casilla. Veamos un ejemplo si es de tipo orbital P. ¿Cómo va a ser el llenado? Por ejemplo, si me dice que existen 4 electrones. 4 electrones y que termina en P. Entonces voy a utilizar este. Y el llenado, como sale bien la imagen aquí, siempre va a ser primero la flechita hacia arriba. ¿Qué significa cada flechita? Indica un electrón. Es decir, yo cuando completo los 4 electrones, primero voy completando hacia los electrones hacia arriba, ¿sí? Que vamos a ver en el cuarto número cuántico, que corresponde a la dirección que van los electrones. Por lo tanto, se completa primero hacia arriba, ¿ya? Aquí vamos 1, luego 2, como son 4, después completo con el 3 y finalmente quedo en el cuarto, ¿sí? Si esto lo vemos en acá, sería coloco un electrón, coloco otro electrón, coloco otro electrón. 3, pero me falta 1. Entonces me devuelvo y este lo completo hacia abajo, una flecha hacia abajo. No olvidar ese llenado, debido a que esto me da, digamos, la orientación o el espacio u ubicación probable donde se encuentra el electrón. Y finalmente, como ya les di un poquito de qué se trata el número cuántico, el cuarto, que se trata del spin, es básicamente el sentido de la rotación del electrón sobre su eje, es decir, si va hacia arriba o hacia abajo. Y dentro de los 4 números cuánticos es el único independiente de los otros números. Puede adoptar solamente 2 valores. ¿Cuáles pueden ser? Más un medio y menos un medio. ¿Qué significa desapareado o apareado? Simplemente significa que desapareado cuando el electrón está solito. Si yo me devuelvo un poquito, es cuando se encuentra, por ejemplo, en este caso aquí, solo. ¿Y qué significa menos un medio? Significa apareado, que están 2 electrones juntos. Es decir, de esta forma, cuando está completo la casilla. Por lo tanto, cuando nosotros
tenemos que identificar siempre el último electrón que yo llené, es el encargado que va a dar el valor de S. Si está junto con otro, es menos un medio, es decir, apareado, mientras si está solo, se denomina más uno o desapareado. En resumen, los números cuánticos son 4, donde el primero es principal o se designa la letra N, secundario es L, magnético M y spin S. El primero indica energía y tamaño, mientras que el secundario la forma, el magnético orientación espacial, en qué dimensión, en qué eje de coordenadas se encuentra, mientras que el S es la rotación, si va hacia un sentido o va al otro. Y finalmente vamos a ver configuración electrónica, que simplemente es la distribución de los electrones dentro del átomo según varios principios que la regulan. ¿Sí? Para poder llegar al término de configuración electrónica se basó a varios principios que en esta clase no los vamos a ir en profundidad, no los vamos a ver. Corresponde a una versión resumida de los números cuánticos de todos los electrones que están presentes en un átomo. ¿Sí? Vamos a ver que en esta configuración están todos los electrones, pero para poder determinar los números cuánticos solamente tenemos que focalizarlos en una cierta parte, la parte última dentro de la configuración. Por ejemplo, tengo este valor, 4S1. ¿Qué significa? Que ese 4 corresponde al número cuántico principal, ¿sí? Por lo tanto ese es el nivel de energía que presenta un determinado elemento. El S es la forma del orbital, es decir, L, y el 1 me indica la cantidad de electrones existentes en un tipo de orbital. Ahora, ¿cómo yo puedo completar los números cuánticos? Es de la siguiente forma, que 4 es el nivel de energía, entonces N4, L, como es S, y al S se le asigna el valor 0, es de esa forma. El M, el magnético, es 0 porque hay un electrón y el S solamente utiliza un circulito para poder llenar con electrones, mientras que S es más un medio porque solamente es un electrón y va a estar desapareado. ¿Sí? Si todavía está complicado poder comprender, ahora me van a entender muy bien. Este es el esquema de llenado de orbitales de un átomo. Tengo que seguir este esquema para poder realizar la configuración electrónica. El orden siempre va a ser así. Por ejemplo, dice 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. ¿Ustedes creen que yo ordené de manera al antojo esto? No. Tiene un patrón de orden. Fíjense bien. Aquí está el 1S. Siempre comenzamos con 1S. Luego de eso vamos al 2S. ¿Sí? Tenemos que seguir la flecha que está aquí continuada y después segmentada. Luego vamos al 3S. No, tenemos que seguir la flecha. Y vamos a llegar al 2P. ¿Ya? Entonces de 1S vamos al 2S y del 2S vamos al 2P. Y luego del 2P vamos a seguir con el 4S. Perdón, del 3S. Y después del 3S, 3P y así sucesivamente. Siempre ese orden se debe seguir. Ahora, ¿quién me entrega la cantidad de electrones que yo tengo que distribuir en una configuración electrónica? Se encuentra en la tabla periódica. La tabla periódica va a estar adjunto al video para que la puedan descargar y después ustedes puedan imprimirla. Fíjense bien. Acuérdense que los electrones, ¿sí? Nosotros los podemos determinar con el número atómico, ¿sí? Por ejemplo, el helio, como les había dicho, puede estar abajo, pero la tabla periódica está arriba. Y este es el que me indica la cantidad de electrones, ¿sí? Si es un átomo, un elemento neutro, la cantidad de protones es la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, si aquí hay 2 protones, yo asumo directamente que existen 2 electrones. Ahora, vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro todo lo que vimos con respecto a números cuánticos y configuración electrónica. Aquí tenemos nuestro torpedo, que es el esquema de llenado de la configuración electrónica. Vamos a hacer la configuración electrónica de sodio, donde su número atómico corresponde a 11. Si este es un elemento neutro, por lo tanto, debo asumir que la cantidad de electrones es la misma, por lo tanto 11. Entonces, si yo realizo la configuración electrónica, hago lo siguiente. Comienzo con un S2, porque S solamente soporta 2 electrones. Luego sigo con 2S2, también porque el S soporta 2. Ahora, dice 2P6, ¿sí? P
puede soportar 6, como lo habíamos visto en la tabla anterior, porque tiene distintas distribuciones espaciales, ¿cierto? Porque tiene un eje X, un eje Y, un eje Y y un eje Z, como lo vieron en las imágenes. Y ya llevamos, ¿cuántos? 2, 2 más 2 son 4, 4 más 6 son 10. Nos falta un electrón. Entonces, vamos a completar con 13S1 y tendríamos lista nuestra configuración electrónica. Ahora, ¿cómo yo voy a determinar los números cuánticos? Me tengo solamente que focalizar en el último dentro del término de configuración, que en este caso sería nivel de energía 3, ¿cierto? L sería 0 porque es S, magnético 0 porque también es S, y el número spin es más un medio porque se encuentra desapareado. Otro ejemplo, tenemos nuestro torpedo y aquí tenemos el fósforo, que en ese caso tiene una cantidad de electrones 15. Si nosotros hacemos la configuración electrónica, quedaría 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aquí llevamos 2, 4, 10, 12, nos faltan 3. 3p3. Por lo tanto, ahora la configuración electrónica es de esta forma. Entonces seguimos el mismo patrón del ejercicio anterior, el ejemplo, tomamos este para determinar los números cuánticos, que en este caso sería 3, nivel de energía, el L en este caso va a ser 1 porque P es 1, M va a ser más 1, porque si yo hago la distribución, ¿se acuerdan que había 3 circulitos para P? Donde los electrones primero se completan todos mirando hacia arriba. Y si son 3, tengo 3 circulitos, uno queda en menos 1, el otro queda en 0 y el último queda en más 1. Por lo tanto, siempre me tengo que fijar en el último electrón que yo lleno. Y finalmente, como está solito, se coloca ese desapareado. Configuración electrónica abreviada. Es cuando se utiliza la configuración del gas noble que está más cercano. ¿A qué se refiere? Que dentro de la tabla periódica, el grupo 8 o el que está al costado derecho corresponde a los gases nobles. Ellos son unos que no necesitan, digamos, realizar enlaces o formar moléculas.